Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Qualiformación. Mi nombre es Ángel Cifo y vamos a seguir con la parte más enfocada a las metodologías de fuerza. Ya hemos visto toda la parte de ejes y planos y los factores fundamentales dentro del entrenamiento de la fuerza, y ahora vamos a empezar con esta serie de metodologías de fuerza. Y hoy vamos a traer la metodología cluster. Probablemente la metodología cluster sea de las que más hayamos escuchado a lo largo de nuestra vida como entrenadores, pero que puede ser de las que peor entendidas estén. Y es que el clúster nos lleva acompañando desde los años 50. Ya Roll y Homer empezaban a hablar sobre este tipo de metodología y sobre todo lo empezaban a implementar en trabajos con alteras, ¿no? Porque lo que se buscaba era que se pudiese focalizar un poco más en el trabajo a nivel técnico, y por eso empezaron a introducir esas series o esos mini descansos dentro de lo que es la serie o los bloques de repeticiones. Pero el clúster no empezó a coger fuerza hasta el año 80-87, en el que Berkosansky pues ya empezó a darle más bombo, y sobre todo apareció en su libro Super Training, en el cual ya nos empezaba a hablar de más cosas, ¿no? Ya no simplemente el clúster como esa capacidad para crear ese foco atencional en cuanto a realizar mejor una técnica, sino que empezamos a ver mediante las investigaciones que el atleta podía generar mayor velocidad en ese gesto técnico, y eso en deportes como la halterofilia pues es completamente determinante, ya que tendrían que movilizar esa carga lo más rápidamente posible. A su vez, eso le abrió la puerta bastante al clúster, ¿no? Ya que la aplicación de velocidad en el menor tiempo posible es algo que en la gran mayoría de deportes, por no decir en todos, es lo que nos hará ganar esas medallas. Pero el clúster, como en todo, tiene unos pros y unos contras, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Tendremos esos pros en cuanto a poder maximizar el volumen con el que trabajamos, la intensidad, reducir la fatiga. Tendremos ese refuerzo técnico, como hemos dicho, y ese aumento de la RFD, debido a que podemos dar mayor velocidad al gesto o a la barra. Entonces, ¿por qué podemos mejorar este volumen? Pues al añadir ese mini descanso dentro de la serie, podremos meter más repeticiones dentro de la serie. De hecho, si trabajamos en una intensidad de un 8 de la RP, de esa escala de esfuerzo percibido, si metemos el clúster, probablemente podremos aumentar en 2 o 3 repeticiones las repeticiones que podríamos hacer en una serie continua. También podremos aumentar esa intensidad de trabajo. Incluso la bibliografía nos habla de entre un 10 y un 20% superior en las series de clúster respecto a las series de ese trabajo continuo. Y es simple y llanamente por lo mismo. Si aumentamos esos tiempos de descanso entre cada una de las repeticiones o de las agrupaciones, podremos recuperarnos mejor y podremos movilizar algo más de carga. Reduciremos la fatiga, pero ojo, aquí hay que tener cuidado, ya que podremos reducir la fatiga intraserie. Es decir, nos cansaremos menos dentro de la serie, por eso podremos aplicar una mayor velocidad y por eso podremos aumentar el volumen de repeticiones que podemos hacer dentro de la serie. Pero al trabajar con más intensidad y con más volumen, aumentaremos esa fatiga entre sesiones de entrenamiento, ¿vale? También este clúster, como decíamos, tiene unos contras, y es que se ha visto en bibliografía que es menos efectivo a la hora de generación de fuerza máxima. Los clústeres son muy interesantes, sobre todo en trabajos de máxima RFD, pero en cuanto a trabajos de fuerza máxima no son tan efectivos. De hecho, hay comparativas que nos hablan de que el trabajo tradicional de continuos es más efectivo a la hora de esa generación de fuerza máxima. ¿Y por qué? Porque al final el trabajo continuo de fuerza va a responder al principio del tamaño de Henneman, y
aumentará esa activación de unidades motoras, que al final será uno de los principios fundamentales, como decíamos, a la hora de generación de fuerza, que si no lo habéis visto, por cierto, os recomiendo que vayáis a ver el mini curso. Y una menor hipertrofia, ya que sabemos que esos trabajos continuos aumentarán todos esos metabolitos a nivel muscular, que desencadenarán todos esos procesos a nivel de hipertrofia, ¿vale? Aunque también ese volumen y esa intensidad serán bastante determinantes a la hora de los aumentos de hipertrofia, pero sabemos que el trabajo continuo acumulará más metabolitos y será algo más efectivo en esto. Y ahora pues vamos a clasificar los diferentes tipos de metodología de clúster que tenemos. Y en la tercera probablemente nos llevamos una sorpresa. Tendremos como primera metodología esos descansos intraserie, ¿vale? O entre agrupaciones. Como vemos en el ejemplo, vamos a ver 3 repeticiones, 20 segundos de descanso y otras 3 repeticiones. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues como decíamos al principio, este mantenimiento a nivel de la postura, ese trabajo con cargas submáximas, ya que ese descanso nos permitirá meter más intensidad a la barra, y jugaremos con esa pérdida de velocidad, ¿vale? Ya que esos 20 segundos nos ayudará a mantener la velocidad de la barra. ¿Y por qué? Este ejemplo de 3 repeticiones y 20 segundos no se ha hecho al azar, y es que sabemos que es a partir de la tercera repetición cuando los trabajos continuos hay una mayor pérdida de velocidad de ejecución. Por eso es por lo que se introducen esos 20 segundos de descanso, para poder mantener esa velocidad de ejecución lo más alta posible. Luego tendremos el trabajo interrepeticiones, es decir, a una repetición, descanso, a otra repetición, a otro descanso y así continuamente, ¿vale? Aquí en el ejemplo vemos una repetición 6 segundos, otra repetición 6 segundos y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir este tipo de metodología de clúster? Pues igual que la anterior, un mantenimiento de la postura, un trabajo con cargas más altas que el anterior, ya que vamos a trabajar en una sola repetición y eso nos va a permitir trabajar en singles con una intensidad superior, y trabajaremos otra vez sobre esa reducción de la pérdida de velocidad. Pero aquí hay que hacer un matiz, y es que si nos fijamos dentro de los dos ejemplos, el primero hacemos un descanso de 20 segundos y en el segundo hacemos un descanso de 6. Entonces hay que tener un poco de lógica y entender que dependiendo del porcentaje de carga con el que trabajemos, tendremos que jugar más o menos con los tiempos de descanso. Es decir, muy probablemente en el primer ejemplo, de esas 3 repeticiones, descanso 20 segundos y hago otras 3 repeticiones, estemos trabajando con un porcentaje de carga bastante alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos 20 segundos nos ayudarán a descansar bastante y poder realizar la otra tirada de 3 repeticiones. Sin embargo, en este interrepetición hacemos simplemente 6 segundos, es decir, ese porcentaje de carga probablemente no sea muy alto, ¿vale? Por lo que a más porcentaje, más tiempo de descanso de la serie de clúster, ¿vale? Y a menos carga, menos tiempo de descanso, por lo que acumularemos menos fatiga y podremos seguir imprimiendo esa velocidad a la barra. Y ahora vamos a ir con la tercera, ¿vale? Con la tercera metodología clúster. Y es que esta tercera metodología se añade a esta revisión sobre los clúster, porque cuando uno busca clúster en bibliografía siempre aparece, ¿vale? Y es porque responde al mismo principio, y es el dejar un tiempo de descanso determinado entre series, entre agrupaciones de repeticiones. Y esta es el rest pause, ¿vale? Entonces, este rest pause, como vemos en el ejemplo, tendremos que realizar 6 repeticiones, ¿vale? Con un porcentaje muy alto de carga, ya que vamos a llegar hasta el fallo muscular. Y después descansaremos 20 segundos y volvemos a hacer repeticiones otra vez. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues sobre todo hay que tener en cuenta que estas rest pause son unas metodologías a nivel de hipertrofia avanzada, ¿vale? Porque si nos acordamos de lo que hemos visto al principio, la serie de clúster clásicas
no nos iban a dar ese plus a nivel de hipertrofia por el hecho de que no trabajábamos en continuo y no había una acumulación de metabolitos a nivel muscular. Pero en este caso estamos trabajando en una serie hasta el fallo muscular en repeticiones en continuo, realizaremos una pausa para poder recuperar un poco y volver a seguir haciendo esa serie en continuo, por lo que la acumulación de metabolitos a nivel muscular aquí va a ser realmente brutal, ¿vale? Encima de que estamos trabajando hasta el fallo muscular y eso sabemos que va a incrementar todo el trabajo a nivel de síntesis proteica, ¿vale? Aquí los descansos, como hemos dicho anteriormente, estarán completamente determinados por el porcentaje de carga que estemos utilizando, ¿vale? No es lo mismo llegar al fallo con una carga baja que llegar al fallo con una carga muy alta, ¿vale? Por eso es por lo que tendremos que jugar con esos descansos. Entonces, si ya conocemos estas tres metodologías dentro de la propia metodología cluster, nos damos cuenta de una cosa, ¿no? Y es que unas pueden depender de las otras. Entonces, a la hora de empezar a trabajar con una persona, y recalco, este tipo de metodología ya estará en aspectos del individuo que esté ya bastante entrenado, ¿vale? No vamos a poner a una persona que no esté muy entrenada a hacer una serie de clúster a una intensidad alta porque probablemente nos lo carguemos, lo que no significa que no podamos utilizarlos en poblaciones especiales como tercera edad. De hecho, son bastante interesantes por ese aumento de la RFD. Pero si nos ponemos a ordenar todas estas metodologías, deberían quedar así. Y es que el rest pause pasaría al primero, el intraserie pasaría al segundo y el inter repetición pasaría al tercero. ¿Por qué? Porque el rest pause nos va a construir todas esas bases a nivel de hipertrofia y sobre todo de fuerza, porque como decíamos, sigue el principio del tamaño de Henneman, tanto a nivel de activación, a nivel de unidades motoras y sobre todo a nivel de activación de fibras por esa fatiga. Estaremos activando todo y tendrá su sitio dentro del principio del bloque de fuerza. Después tendremos esas intraset en la que podremos seguir trabajando eso dentro de este trabajo continuo con esa capacidad de activación de unidades y reducción de ese trabajo a nivel de fatiga a nivel muscular, pero aún así con ese trabajo continuo tendremos algo más de fatiga. Y por último, ese trabajo de singles o de descansos interrepetición que nos permitirá trabajar lo más intenso posible e intentando reducir la fatiga que produzcamos dentro de la propia serie. Así que nada, chicos, así quedaría el mini curso sobre los clúster. Espero que os haya resultado de interés y que os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado a ordenar estos tipos de metodologías y a entender qué produce cada uno de ellos, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y daros cuenta de cómo cada una de ellas está sujeta a uno de los principios que hablábamos en el minicurso anterior sobre la generación de fuerza. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, poneros en contacto con nosotros por redes, que la resolveremos encantados. Un saludo y pasar buena semana. Hasta luego.